Todos los sucesos de importancia tienen por lo menos una pizca de suerte. A veces le decimos destino, otras casualidad y otras simplemente magia. Todas las historias tienen el componente de lo fortuito. Esta que te voy a contar también lo tiene. Es la de dos hombres, dos caminos paralelos que en lugar de bifurcarse se juntan y en su encuentro producen una ebullición increíble. Hoy en Tengo un amigo judío abrimos el telón de nuestra segunda temporada para celebrar a dos de las caras más queridas e irrepetibles de ese milagro del humor llamado Lelutier. Hablamos de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich. La familia Mundstock huye de Rava Ruska, una zona polaca cada vez más violenta e intolerable para una familia de judíos ashkenazíes. Así recalan en la provincia de Santa Fe, donde en 1942 va a nacer Marcos. Bueno, mi mamá llegó con su familia a Santa Fe y mi papá llegó a Rosario. Luego se casaron, vivieron un tiempo en Rosario, después fueron a Santa Fe donde nací yo. ¿El humor es también un rasgo que pensás que te viene de tu colectividad? Sí, pero a través directamente de mi padre. Una de las cosas que le agradezco mucho a mi papá es que me inició por lo menos en el gusto por la música, en el gusto por el humor. En la casa de los Mundstock se habla yiddish y la radio tenía un papel central. Se escuchaban desde tenores de ópera italiana como Gigli o Schipa hasta el canto litúrgico de la sinagoga y alegres canciones napolitanas. Esa voz profunda, ese fraseo único, cadencioso y casi hipnótico que todos conocemos y recordamos, se empezó a curtir en esos días de radio, en esa verdadera torre de Babel sonora. ¿Siempre tuviste esta voz grave? No, a los 7 años no. Hubiera sido una especie de monstruo. No, vos sabés que lo que sí, yo tardé mucho en cambiar la voz. Entonces hasta los 15, 16 años todavía no había cambiado la voz. Y uno de mis complejos terribles era que cuando atendía el teléfono me decían, sí señorita, mire tal cosa. Y yo estaba con una bronca. Yo creo que de bronca después saqué una voz más gruesa, ¿no? En 1949, la familia Mundstock se traslada a Buenos Aires, más específicamente al barrio de Once, el corazón vibrante de la comunidad judía porteña. Ese movimiento migratorio va a modificar la vida de Marcos y será el primer guiño del destino, porque va a empezar a estudiar ingeniería, pero no va a finalizar sus estudios. Había un bichito, un susurro en su oído que le decía que no era por ahí. Qué curiosa la pregunta, porque en las autobiografías breves que nosotros publicamos en los dossiers de información, mi autobiografía empieza con todas las cosas que quise ser. Quise ser aviador, abogado, tenor, amante latino, Tarzán, futbolista y todo eso. Y algunas de esas son bastante ciertas. Pero al final decidió probar suerte en la carrera de locutor que dictaba el ISER. Perfeccionó esa voz retumbante y calma que durante algún tiempo sonó en radio municipal. Pero pongamos una pausa en la vida de la familia Mundstock y vayamos a la otra línea de tiempo que se desarrolla en paralelo. La historia de los Rabinovich comienza con ribetes propios de una novela de espías. Bernardo Levi escapa de la Rusia zarista para no hacer el servicio militar, ya que su fe judía le impedía usar armas. El gobierno, como castigo, le quita su documento. La solución: Bernardo consiguió los papeles de un finado y adopta su apellido. Así, cuando desembarcó en Argentina en 1890, su nombre ya no era Levi, sino Rabinovich. Bernardo era el bisabuelo de Daniel, que nace en Buenos Aires en 1943 y se cría en el famoso Palacio de los Patos, un edificio emblemático donde de adolescente frecuentaba tertulias folclóricas. En su casa la música estaba presente todo el tiempo. Su mamá era pianista y su papá, además de ser un abogado penalista que defendía a personajes famosos, era un gran aficionado al tango. En esa galaxia se pergeñó el universo cultural de Daniel. Un repentino asma hace que la familia se mude a Mendoza, donde el pequeño Daniel empieza a despertar sus apetitos musicales practicando violín.
Pasan 5 años de vida cuyana hasta que la familia vuelve a Buenos Aires, donde Daniel integra un grupo de folclore llamado Los Amanecidos. Mientras anda de acá para allá con la guitarrita, desarrolla paralelamente 2 actividades disímiles entre sí. Por un lado es animador de fiestas infantiles como payaso, y además estudia para contador público. Este es el camino de los 2 protagonistas de esta historia por separado. Pero ¿cuándo y dónde se unen? La década del 60 en Buenos Aires es un hervidero atravesado por la exploración y la vanguardia. Piazzolla y su octeto, el Instituto Di Tella y la experimentación, y Cortázar, que publica una novela extrañísima llamada Rayuela. Imaginen lo que es la Universidad de Buenos Aires en ese contexto, un conjunto de cabezas en ebullición. Es ahí, en esa universidad intrépida, donde Marcos y Daniel se conocen y arman junto a Carlos Núñez Cortés, Jorge Marona y Gerardo Massana un modesto grupo musical. Tocan, ensayan y perfeccionan sus canciones, pero sobre todo se divierten. Hay química, la cosa fluye, surgen ideas y se animan a jugar. Es en esos días donde se produce un suceso que lo va a cambiar todo, para siempre. En 1965 asisten al Festival de Coros Universitarios en Tucumán. El coro de Ingeniería de la UBA no solo se destaca por sus voces, sino por algo más: el humor. Es que en medio de un festival bastante solemne, ellos se animan y presentan una obra satírica, Cantata Modatón, una parodia de cantata barroca que toma su nombre de un conocido laxante de la época. Quienes asistieron no lo podían creer. Música clásica mezclada con humor absurdo y sofisticado. ¿Qué era eso? ¿Son músicos? ¿Son humoristas? ¿Qué son? Ese es el acto inaugural del grupo. La recepción del público es la confirmación de esa epifanía que se presentó en los días del ensayo. Tal es así que deciden que el grupo debe cobrar forma y por lo tanto tener un nombre. I Musicisti se bautizaron y así se presentan en el famoso programa Telecataplum y después en el Instituto Di Tella. Pero hay algo que no les termina de convencer del nombre. No exagera la ironía y esa falsa sofisticación que quieren transmitir. ¿Qué hay que hacer para que algo suene más sofisticado? Nombrarlo en francés, claro. Así que a partir del 4 de septiembre de 1967 surge el nombre por el que serán conocidos por siempre: Lelutier. Enseguida llaman la atención con su primer espectáculo, Lelutier Cuentan la Ópera, que se estrena ese mismo año. Si bien muchas de las piezas del grupo parecen mera improvisación, esto no es así para nada. Hay una dinámica de trabajo estructurada, con roles asignados y un trabajo minucioso ante cada chiste. Yo no soy buen crítico estando adentro. Pienso que es virulentas críticas y parodias a situaciones, pero que en lo posible no tienen una época, un momento. Creemos nosotros que eso se pierde con el transcurso del tiempo. Entonces tratamos de hacer parodias, bromas o humor sobre situaciones que pueden ser en cualquier momento, en cualquier personaje. Todo estaba perfectamente coordinado. En esa asignación de roles, Munstock era el presentador solemne, la voz que guía el relato, a veces con bifurcaciones poco claras. Yo nací en el África, por eso mi piel es negra. Mi nombre es Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho. Conozco cada árbol de esta selva, cada sendero de mi aldea, cada historia de su gente. Cada historia. Su paso por Iser, sumado a que no era muy ducho con los instrumentos, hace que se enfoque particularmente en el canto y la locución de la banda, acompañado por un sutil guión donde, bajo el tono de la solemnidad académica, se lanzaba a introducciones desopilantes. Munstock fue quien inventó al célebre y ficticio compositor Johann Sebastian Mastropiero, una de las creaciones más emblemáticas del grupo, un compositor errante y olvidado con una biografía difusa que aparece recurrentemente en los espectáculos del grupo. Influido por Compagnucci, Mastropiero compuso algunos tangos y comenzó a ganarse la vida tocando el piano en un local de los bajos fondos, frecuentado por promiscuas, alternadoras y mujeres de la calle. Trabajaba en ese antro 3 noches por semana hasta que no pudo resistirlo más.
y comenzó a concurrir todas las noches. Entonces sí que no pudo resistirlo. Pero la creatividad de Marcos no se queda ahí, va más allá de Mastro Piero, y en un movimiento que podríamos catalogar de borgiano, inventa un idioma. Sí, un idioma, el gulebanche, que por supuesto poseía una estructura lingüística donde las palabras podían ser un poco confusas. En el área de barítono, creolina y giamea, el rey expresa su emoción, albriquias, alegrata, me late el cardiotripa, y autoriza a la princesa a que muestre su rostro. Quítate eso velo que ocultiza tuyo facial, luzcate, mostrelo. Pero si el rol de Marcos es el de guía a través de su voz cavernosa y apacible, Daniel es todo lo contrario. Su rol en el grupo es el del lío, el despelote y la anarquía. El que con su incredulidad rompe la escena, el que parece que no tiene que estar ahí, transgrediendo las reglas sin saberlo, de manera naif. Daniel es el clown, porque si bien es un eximio músico, el verdadero instrumento es su cuerpo. Un conocido crítico se refirió a Mastro Piero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto, ¿cómo es? Arriba la T, ahí. A veces se borra, ¿cómo es? La diéresis, no tiene... Lo que escuchamos es quizá uno de los números más emblemáticos de Lelutier. Mal puntuado, que muestra cómo con la perspicacia y el ingenio se puede hacer de una simple lectura un acto de humor inolvidable. Mal puntuado es un poco el compendio de Lelutier, sin un gran despliegue escenográfico ni elencos numerosos, solo un micrófono, un poco de música y un guión exquisito. Nada más y nada menos. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, Y además, en ese número se ve la mágica alquimia entre Marcos y Daniel. Uno serio que construye paso a paso una estructura, un castillo de naipes que pronto será destruido por la aparición repentina de Daniel. Esto es todo. El éxito del grupo es tal que hacen giras por América Latina. Venezuela, Uruguay, México son algunos de los países que recorren. Yo había ido un año antes, fui el único de mis compañeros que viajó un año antes a México. Y entonces, claro, llegué con los demás y dije, aquí me dejan a mí, ¿no? Conozco todo, no hay ningún inconveniente, ustedes me siguen a todos lados. Entonces la noche que llegamos tomamos un taxi y nos sentamos 3 o 4 atrás y el taxista adelante. Entonces le dice, mira, mano, me llevas inmediatamente, me llevas a la zona rosa porque queremos ir a comer unos tacos. Y se dio vuelta y me dijo, ¿argentinos? No me dejaron nunca más. En 1979 el grupo va a sufrir su primera pérdida. Gerardo Massana fallece a causa de una leucemia y Lelutier transita este duelo de manera innovadora para la época. Hacen terapia de grupo. Esto les permite, además de sobrepasar la pérdida, unirse todavía más. Años después, y en un claro giro para convertir el dolor en humor, crearán Luterapia. Como le decía antes, usted está somatizando. A usted se le van a ir todos los dolores el día que pueda elaborar sus conflictos. Para ustedes los psicólogos es fácil elaborar los conflictos. Tienen elaboración propia. El grupo sigue creando, sobre todo instrumentos irrisorios, llamativos e icónicos. Un violín hecho con una lata de jamón, un trombón con tubos de cartón, un xilofón hecho con una máquina de escribir. Ver a Lelutier es una experiencia onírica donde la solemnidad de las óperas era intervenida por la aparición de lo inesperado. Continúan perfeccionando sus espectáculos, los estructuran y suman colaboradores, entre ellos un rosarino bastante particular, un tal Fontana Rosa. Imagínate lo que serían esas reuniones de producción. Es un colaborador creativo desde hace años del grupo, ¿no? Sí, lo de colaborador, sí. Colaborador. Creativo, cierto. Tampoco creativo. Lo que pasa es que son términos de acepción
amplias, de acepción ambigua, ¿no? Que hayamos de reconocer el talento de Fontana Rosa. Lo que pasa es que cada vez más reconocemos sus chistes, ¿no? Al concluir la década del 70, el éxito del grupo excede a América Latina. Europa les queda cada vez más cerca y comienzan a viajar a España prácticamente todos los años. ¿Les puedo hacer una pregunta en serio? Pero, ¿Contento de la gira? ¿Ahora qué hacías? Muy contento, Emilio. ¿Puedo contestarte en serio? Sí, por favor. Contentísimo. ¿Más en serio? Sí. Medio deprimidos en la gira. ¿Y mucho más en serio? Es en la cúspide creativa del grupo cuando aparecen los sobresaltos. En 1986, Ernesto Acher, que trabajaba con Lelutier desde 1971, deja el grupo. En 1995, durante una gira, Daniel Rabinovich sufre un infarto. Su reemplazante será ni más ni menos que Horacio el Negro Fontova, quien para ese entonces se encontraba en un pico de popularidad. Prácticamente todos los humoristas del país anhelan participar, aunque sea un ratito, de la experiencia Lelutier. En el año 2000, Rabinovich cumple uno de sus sueños. Toca el bombo y canta Cochero de Plaza con los Chalchaleros. A ver. Cochero, cuánto me Daniel está serio pero feliz, como alguien que está asumiendo una responsabilidad esperada durante años. Y esta es otra característica tanto de Daniel como de Marcos. Son inquietos y prolíficos. Rabinovich publica 2 libros, participa en programas de TV y hace apariciones cinematográficas en películas como ¿Quién dice que es fácil? O Papeles en el viento. Marcos también aparece en distintos programas de televisión y participa en la gran pantalla. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió. El amor y la obsesión son 2 cosas muy distintas, muy distintas. Lo que pasa es que a veces logran confundirnos, logran engañarnos. No me rompa más la pelota con María. Pero volvamos a Lelutier, porque durante la década del 2000 no paran y presentan un show nuevo cada año y medio. Obras como Do Re Mi Ja, Luterapia, los premios Mastropiero, son algunos de los títulos que quedaron en los anales del grupo. La siguiente pieza de este recital es un ritmo latinoamericano muy festivo, muy animado, que se canta, se baila sobre todo, difundido en países tropicales como Colombia, Venezuela, República Dominicana. En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue. ¿Cómo le va? Es una danza... Doctor. ¿Cómo está? Bien, me alegro de que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. ¿Cómo no? Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Pero amigos, el tiempo es implacable. Siempre. En diciembre de 2012, Daniel Rabinovich sufre un preinfarto durante una gira, lo que lo lleva a internarse de urgencia y alejarse de los escenarios. Su salud se deteriora. Hasta que finalmente, el 21 de agosto de 2015, el corazón de Daniel Rabinovich, el payaso genial, el alma del disparate, dejó de latir. Y vamos a decir que hoy ha fallecido nuestro querido amigo Daniel Rabinovich, de un artista sin recambio, de un artista que muere y que por su carácter único y por integrar un grupo de carácter único, no deja reemplazo. En 2019 a Marcos Munstock le diagnosticaron un tumor cerebral que también pone freno a sus presentaciones. El 22 de abril de 2020, la voz de Lelutier, el hombre que nos hizo reír con la seriedad de un catedrático, se apagó para siempre a los 77 años. Este episodio es sobre la vida de Marcos Munstock y Daniel Rabinovich. Quisimos hablar sobre ellos, pero sus vidas están tan íntimamente ligadas a Lelutier que nos fue imposible no contarlos desde su creación compartida más importante. Ellos configuraron una dupla humorística inolvidable, haciendo humor desde las unidades mínimas, el gesto y el lenguaje, la sutileza de un silencio, el ingenio de una mirada, la potencia de una confusión. Lelutier es definitivamente un legado cultural que trasciende épocas.
Su humor es anacrónico no por viejo, sino porque resiste las variaciones de cualquier tiempo. Hacer reír es uno de los dones más hermosos que puede darte la vida. La risa nos salva, nos pone en otra frecuencia con el tiempo y el espacio. Daniel Rabinovich y Marcos Munstock dedicaron casi toda su vida a eso, a hacernos reír. Y por eso les vamos a estar agradecidos siempre. El ejercicio del humorismo, profesional o doméstico, más refinado o más burdo, oral, escrito, mímico, dibujado, mejora la vida. Permite contemplar las cosas de una manera distinta, lúdica, pero sobre todo lúcida, a la cual no llegan otros mecanismos de la razón. El humorismo es siempre social. Uno no se cuenta un chiste a sí mismo, avalando lo que acabo de citar, sino a los amigos o conocidos, en el trabajo, en el bar, en un velatorio. Y sí, el humorismo, señoras y señores, es comunicación. Más aún, comunicación y humanidades, que es lo que queríamos demostrar.